En las colinas olvidadas del este de Kentucky, donde la niebla matutina todavía se aferra a valles que el tiempo parece haber abandonado, existe un caso documentado que ha desconcertado a los historiadores durante casi 2 siglos. En 1834, el reverendo Ezequiel Morrison y sus hijas gemelas de 9 años, Rebecca y Rachel, llegaron a la remota congregación bautista de Pine Hollow, una comunidad tan aislada que los mapas de la época apenas reconocían su existencia. Lo que sucedió durante su estadía de 3 días fue registrado meticulosamente en el diario personal del pastor William Phillips, un documento descubierto en 1987 cuando finalmente se demolió la antigua iglesia. Las entradas del diario describen eventos tan precisos, tan antinaturalmente precisos que los psicólogos modernos los han estudiado extensamente. Sin embargo, nadie puede explicar cómo 2 niños pequeños pudieron poseer conocimientos que desafiaban toda explicación racional. Los gemelos Morrison no solo predijeron eventos futuros. Revelaron secretos enterrados durante décadas. Describieron a personas que nunca habían conocido y hablaron de tragedias que ocurrieron años antes de su nacimiento. Pero quizás lo más inquietante de todo es que cada detalle que revelaron resultó ser absolutamente verificable. Este canal no es para todos. Solo para aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar misterios que desafían nuestra comprensión de la realidad misma. Antes de profundizar en el caso Morrison, asegúrese de estar suscrito porque estamos a punto de descubrir detalles que la mayoría de los historiadores se niegan a discutir. Y cuéntanos en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Porque lo que sucedió en Kentucky podría haber sucedido más cerca de su hogar de lo que cree. La historia comienza no con lo sobrenatural, sino con algo mucho más inquietante. La posibilidad de que algunas mentes humanas puedan acceder a la información de maneras que la ciencia aún no puede comprender. El Kentucky de 1834 era una tierra atrapada entre la naturaleza salvaje y la civilización, donde comunidades como Pine Hollow existían en virtual aislamiento entre las estribaciones de Cumberland. Este asentamiento en particular había sido establecido en 1818 por 3 familias que buscaban la libertad religiosa lejos de los conflictos denominacionales que asolaban las ciudades más grandes. Para cuando llegó la familia Morrison, Pine Hollow constaba de apenas 200 almas, la mayoría relacionadas por sangre o matrimonio, todas atadas por la estricta doctrina bautista que regía todos los aspectos de su vida diaria. La comunidad se centró en una modesta iglesia de madera construida con sus propias manos utilizando madera de las colinas circundantes. El pastor William Phillips, un hombre culto que había abandonado su cómoda vida en Lexington para servir a estas almas fronterizas, mantenía los únicos registros escritos de nacimientos, muertes, matrimonios y eventos significativos. Su naturaleza meticulosa resultaría crucial para documentar lo que estaba a punto de desarrollarse. Ezequiel Morrison era una figura familiar a lo largo del circuito de iglesias remotas esparcidas por toda la región de los Apalaches. Alto y desgastado con canas prematuras que hablaban de dificultades más allá de sus 34 años. Viajaba a pie con sus hijas, llevando solo una cartera de cuero desgastada que contenía su Biblia, algunos artículos personales y el diario donde registraba sus observaciones espirituales. Había enviudado durante 9 años, desde que su esposa Sara murió al dar a luz a los gemelos durante una terrible tormenta invernal que había aislado su cabaña durante semanas. Las niñas, Rebecca y Rachel, llamaban la atención por su apariencia idéntica, pero por su temperamento completamente diferente. Rebecca, nacida primero por apenas unos minutos, poseía una naturaleza extrovertida que atraía a la gente hacia ella de inmediato. Su sonrisa era contagiosa, su risa genuina y hablaba con la confianza de alguien mucho mayor. Rachel, más callada y observadora, parecía existir a la sombra de su hermana. Sin embargo, quienes observaron de cerca notaron que a menudo comenzaba oraciones que Rebecca terminaba. O respondía preguntas dirigidas a su hermana antes de que Rebecca tuviera la oportunidad de responder. Lo que hizo que la familia Morrison fuera particularmente digna de mención entre los predicadores del circuito fue la reputación de Ezequiel de llevar renovación espiritual a las congregaciones en apuros.
Las historias los seguían de iglesia en iglesia. Historias de reincidentes que regresan a la fe, de comunidades que resuelven conflictos de larga data, de despertares espirituales que duraron años después de su partida. Algunos atribuyeron esto a la predicación apasionada de Ezequiel, pero aquellos que observaron con más cuidado notaron que los cambios reales a menudo comenzaban después de conversaciones privadas con los gemelos. El viaje a Pine Hollow había sido particularmente difícil. Las lluvias tardías de otoño habían convertido los senderos de la montaña en barro traicionero, y Ezequiel se había visto obligado a cargar a Rachel durante las últimas 5 millas cuando le dio fiebre. Llegaron al atardecer del 15 de noviembre de 1834, justo cuando el pastor Phillips concluía las oraciones vespertinas con el puñado de feligreses que asistían a los servicios nocturnos entre semana. Phillips escribió más tarde que su primera impresión de la familia fue de profundo cansancio, no solo físico, sino espiritual. La ropa de Ezequiel fue recorrida y remendada, sus botas desgastadas por innumerables millas de senderos montañosos. Las niñas se aferraron a su padre. Rachel, todavía pálida por la fiebre, el brillo habitual de Rebecca se atenuó por el agotamiento. Sin embargo, algo en sus ojos, un estado de alerta, una conciencia que parecía inapropiada para los niños de su edad, hizo que Phillips se sintiera inexplicablemente incómodo. La congregación de Pine Hollow había brindado hospitalidad a muchos predicadores viajeros a lo largo de los años. Pero había algo diferente en los Morrison desde el principio. Esa primera noche, mientras la familia compartía una comida sencilla con la familia Phillips, Rebecca le preguntó a la esposa del pastor sobre su jardín, preguntando específicamente si las rosas junto a la cerca oriental se habían recuperado de la plaga que casi las mata hace 3 veranos. La señora Phillips había dejado caer su cuchara, mirando al niño con asombro. De hecho, la plaga de las rosas había ocurrido 3 años antes, devastando su preciado jardín de flores, pero no era algo que ella le hubiera mencionado a nadie fuera de la comunidad inmediata. Cuando se le presionó, Rebecca simplemente sonrió y dijo que había soñado con rosas mientras caminaba, y de alguna manera sabía que la señora Phillips cultivaba las más hermosas del condado. Este incidente registrado en el diario del pastor Phillips esa misma noche resultaría ser simplemente el primero de muchos que desafiarían todo lo que la comunidad de Pine Hollow creía sobre el mundo natural. A la mañana siguiente amaneció gris y frío con un viento amargo que hizo temblar las ventanas de la pequeña cabaña, donde se había refugiado la familia Morrison. El pastor Phillips se levantó temprano, como era su costumbre, para prepararse para el sermón del día. Encontró a Ezequiel ya despierto, sentado junto a las brasas moribundas del fuego, con su Biblia abierta, pero sus ojos mirando a lo lejos con una expresión de profunda preocupación. Las chicas tuvieron sueños perturbadores anoche. Ezequiel explicó cuando Phillips le preguntó sobre su comportamiento problemático. A menudo sueñan con los lugares que vamos a visitar, pero estos sueños eran diferentes, más oscuros. Antes de que Phillips pudiera responder, Rebecca apareció en la puerta, con el pelo despeinado por el sueño, pero los ojos alertas y concentrados. Pastor Phillips, dijo con su voz clara e infantil. En tu iglesia, debajo de la tercera tabla del altar, hay algo escondido que no debería estar allí. Rachel soñó con eso, y yo soñé con por qué está oculto. El pastor sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. De hecho, había escondido algo debajo de esas tablas exactas del piso, una botella de whisky que representaba su lucha continua contra la tentación. Ni un alma lo sabía. Lo había colocado allí durante un momento de debilidad 3 meses antes, diciéndose a sí mismo que era mejor mantenerlo cerca, donde pudiera resistirlo a diario, en lugar de eliminar la tentación por completo. Era un secreto que lo avergonzaba profundamente, uno que había confesado solo a Dios en sus oraciones privadas. ¿Qué soñaste exactamente, niña?, preguntó Phillips, con la voz apenas firme. Rachel emergió de las sombras detrás de su hermana, moviéndose con esa peculiar gracia silenciosa que parecía caracterizar cada una de sus acciones.
El biberón es marrón, dijo en voz baja, y está envuelto en un trozo de tela que solía ser la manta de un bebé. Una manta azul. Philip se hundió en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. La tela era de hecho un remanente de una manta de bebé. La manta que habría pertenecido al hijo que él y su esposa habían perdido en la infancia 5 años antes. Había envuelto la botella en ella como recordatorio de sus fracasos. Tanto como un padre que no pudo salvar a su hijo como un pastor que no pudo conquistar sus propias debilidades. Ezequiel observó la reacción de sus anfitriones con una expresión que mezclaba simpatía con una familiaridad cansada. Comenzó cuando eran muy pequeños, explicó en voz baja. Al principio, pensé que era simplemente una intuición infantil, la forma en que los jóvenes a veces sienten las cosas que los adultos extrañan. Pero a medida que crecían, sus ideas se volvieron más específicas, más imposibles de explicar a través de medios naturales. Ese servicio dominical sería recordado por todos los miembros de la congregación de Pine Hollow por el resto de sus vidas. El sermón de Ezequiel fue poderoso, pero no inusual para un predicador de circuito. Un llamado apasionado a la renovación espiritual y la confesión de los pecados. Fue lo que sucedió después lo que desafió toda explicación racional. Cuando la congregación comenzó a archivar, Rebecca se acercó a Samuel Turner, un próspero agricultor conocido por su generosidad con la iglesia y su posición en la comunidad. Ella lo miró con sus inocentes ojos azules y le dijo, «Señor Turner, el dinero que ha estado tomando de la colecta de la iglesia realmente no está robando si lo devuelve, ¿verdad? Papá dice que Dios perdona a los que se arrepienten». El color desapareció de la cara de Turner. Durante 6 meses, había estado sacando pequeñas cantidades de la placa de cobro para cubrir las deudas de una inversión fallida en una empresa comercial de Louisville. Se había dicho a sí mismo que reemplazaría cada centavo una vez que mejorara su situación financiera, pero el dinero faltante le había estado carcomiendo la conciencia como un cáncer. Antes de que Turner pudiera responder, Rachel se acercó a su hermana y se dirigió a Martha Whitfield, la anciana viuda que servía como autoridad moral no oficial de la iglesia. «Señor Whitfield, tu esposo no murió en el accidente agrícola, ¿verdad? Él todavía está vivo en alguna parte y por eso escondes las cartas». La anciana se balanceó como si pudiera desmayarse. De hecho, su esposo la había abandonado a ella y a sus hijos 15 años antes. Les quitó sus ahorros y desapareció una noche sin explicación. Ella había inventado la historia de su muerte accidental para preservar su dignidad y el futuro de sus hijos en la comunidad. Las cartas que Rachel mencionó fueron la correspondencia ocasional que recibió de él suplicándole perdón y describiendo su nueva vida en Missouri. Ella nunca había hablado de ellos con nadie. Uno a uno, los gemelos se movieron por la congregación, hablando en voz baja a varios miembros. Al doctor Ayes le mencionaron pacientes que habían muerto bajo su cuidado debido a su falta de capacitación médica adecuada. A la familia Miller, les hablaron a sabiendas del hijo que mantenían escondido en su ático, un joven cuya mente simple los avergonzaba ante sus vecinos. Al joven Thomas Brett, le describieron en detalle sus reuniones secretas con Elizabeth Carter, la mujer casada cuyo esposo viajaba con frecuencia por negocios. Cada revelación fue entregada con inocencia infantil, sin juicio ni malicia, como si las niñas simplemente estuvieran compartiendo observaciones sobre el clima. Sin embargo, la exactitud de sus declaraciones era tan precisa, tan imposible que la congregación se quedó paralizada en una mezcla de terror y asombro. El pastor Phillips observó con horrorizada fascinación cómo su ordenada comunidad se volvía del revés por 2 niños de 9 años que hablaban de secretos que solo Dios debería haber conocido. Pero fue la declaración final de Rebecca lo que lo perseguiría por el resto de sus días. Caminó hacia el frente de la iglesia, se paró frente al altar y colocó su pequeña mano sobre la cruz de madera que habían tallado los miembros fundadores de la iglesia. «Este es un terreno sagrado», dijo, llevando su voz claramente a través del silencioso santuario. «Pero ha estado manchado por lo que sucedió aquí antes.
La familia Bitman no murió en un incendio doméstico, ¿verdad, Pastor Phillips? Murieron aquí mismo, en esta misma habitación. Y algunos de ustedes saben exactamente por qué. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el viento exterior parecía haberse calmado, como si la naturaleza misma estuviera esperando que alguien respondiera a esta acusación imposible. La revelación sobre la familia Bitman golpeó a la congregación como un golpe físico. El pastor Phillips, con el rostro pálido como la escarcha de la mañana, agarró el púlpito con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La tragedia de Bitman fue el secreto más profundo de Pine Hollow, una herida que nunca se había curado adecuadamente a pesar de 16 años de silencio colectivo. En 1818, cuando Pine Hollow todavía era un asentamiento en apuros de apenas 50 almas, la familia Bitman había estado entre sus miembros más destacados. Jacob Bitman se desempeñó como herrero y líder no oficial, mientras que su esposa Mary era conocida por su habilidad con los remedios herbales y su gentileza con los partos difíciles. Sus hijas gemelas, Hope y Faith, habían sido las queridas de la comunidad, hermosas y brillantes niñas de 9 años que cantaban en el coro de la iglesia y ayudaban a su madre a atender a los enfermos. La historia oficial, la registrada en los registros cuidadosamente mantenidos por los predecesores del pastor Phillips, decía que la familia Bitman había perecido en un trágico incendio doméstico durante una tormenta invernal. Sus cuerpos habían sido encontrados en los restos de sus casas y fueron enterrados en el cementerio de la iglesia, con la ceremonia apropiada. La comunidad lloró, reconstruyó y avanzó como las comunidades fronterizas se vieron obligadas a hacer cuando ocurrió la tragedia. Pero la declaración de Rebecca sugería una realidad muy diferente, una que varios de los miembros mayores de la congregación esperaban que permaneciera enterrada para siempre. El elder Thompson, que ahora tiene 73 años y es una de las familias fundadoras de Pine Hollow, se levantó lentamente de su banco. Su artritis hacía que el movimiento fuera doloroso, pero su voz llevaba el peso de décadas cuando finalmente habló. Niño, dijo, sus palabras mesuradas y cuidadosas. Hablas de cosas que sucedieron antes de nacer en lugares en los que nunca has estado. ¿Cómo podrías saber sobre lo que dices saber? Rebecca se volvió hacia él, sus ojos azules tenían una madurez inquietante. Faith Bitman tenía una marca de nacimiento en el hombro izquierdo, dijo en voz baja. Hope tenía uno en el tobillo derecho. Faith siempre llevaba una muñeca de madera que tallaba su padre, y Hope llevaba un medallón de plata con el cabello de su madre adentro. Cuando murieron, Faith vestía su vestido azul de domingo y Hope vestía su bata de noche porque había tenido fiebre. Estos detalles, imposibles de conocer por un extraño, enviaron un murmullo de reconocimiento a través de los miembros mayores de la congregación. La esposa del elder Thompson se agarró de su brazo, con los ojos muy abiertos de reconocimiento y miedo. La noche en que murieron, Rachel continuó, con la voz suave pero clara. No fue un incendio en una casa lo que los mató. Vinieron a la iglesia buscando santuario porque alguien los estaba cazando. Se escondieron detrás del altar, pero fueron encontrados de todos modos. La iglesia se había vuelto tan silenciosa que el sonido de la respiración parecía anormalmente fuerte. El pastor Phillips se encontró recordando fragmentos de conversaciones que había escuchado a lo largo de los años. Susurró palabras que se detuvieron cuando entró en una habitación. Miradas significativas entre los miembros mayores cuando surgieron ciertos temas. La forma en que algunas familias siempre dejaban flores en un lugar sin marcar en el cementerio. Samuel Turner, todavía conmocionado por la revelación anterior sobre sus transgresiones financieras, se puso de pie abruptamente. Esto es una locura, declaró, aunque su voz carecía de convicción. Estos niños están diciendo tonterías, inventando historias para asustarnos. No hay forma de que puedan saber esas cosas. Pero incluso mientras hablaba, otros detalles comenzaron a surgir de la congregación. La señora Carter, la suegra de Elizabeth, susurró algo sobre las manchas de sangre que habían aparecido en el piso de la iglesia años después.
manchas que no se pudieron limpiar por mucho que se restregaran. El anciano Benjamin Foster mencionó los extraños sonidos que a veces resonaban en la iglesia a altas horas de la noche. Suena como niños llorando que habían sido despedidos como viento a través de las tablas sueltas. El doctor Hayes, a pesar de su vergüenza anterior por sus calificaciones médicas, se encontró hablando con precisión clínica. Siempre me he preguntado sobre los cimientos de la iglesia, dijo lentamente. Cuando ayudé a reparar la pared oriental hace 3 años, encontramos lo que parecían, bueno, lo que podrían haber sido fragmentos de huesos mezclados con el mortero original. Las implicaciones de su declaración quedaron muy en el aire. Si la familia Bittman realmente había muerto en la iglesia, si sus cuerpos habían sido enterrados en secreto dentro de sus mismos cimientos, entonces cada servicio, cada oración, cada momento de adoración había tenido lugar sobre sus tumbas sin nombre. Ezequiel Morrison había estado de pie en silencio durante estas revelaciones. Su rostro desgastado mostraba una profunda preocupación, pero no una sorpresa. Había presenciado escenas similares en otras comunidades. Observó cómo se desenredaba el conocimiento imposible de su hija. Mantenía mentiras cuidadosamente y sacaba a la luz verdades largamente enterradas. Señor Morrison, dijo el pastor Philip, su voz se tensó. ¿Cómo saben sus hijas estas cosas? ¿Qué tipo de regalo les permite tal visión? Ezequiel permaneció callado durante un largo momento, estudiando los rostros de la congregación antes de responder. Me he hecho esa pregunta todos los días durante años, finalmente dijo. Su madre, Sara, afirmó tener la segunda vista, la capacidad de sentir las cosas más allá de la percepción normal. Pero lo que experimentan las chicas va mucho más allá de lo que Sara haya demostrado jamás. Sueñan con lugares que nunca han visto, hablan de personas que nunca han conocido, sin detalles sobre eventos que ocurrieron antes de su nacimiento. Hizo una pausa, mirando a sus hijas con una mezcla de amor y profunda tristeza. Al principio, creía que era una bendición, un don divino que me ayudaría a ministrar a las almas atribuladas. Pero a lo largo de los años, he comenzado a preguntarme si es algo completamente diferente. El conocimiento que poseen tiene un costo. Llevan el peso de los secretos de todos, el dolor de todos. Saben cosas que los niños nunca deberían saber. Como convocados por las palabras de su padre, los gemelos se movieron para pararse juntos frente a la iglesia. Por primera vez desde su llegada, se veían realmente como los niños que eran pequeños, vulnerables y abrumados por el mundo adulto que giraba a su alrededor. No elegimos lo que vemos, dijo Rebecca, su confianza anterior reemplazada por un cansancio que parecía demasiado viejo para su rostro joven. Los sueños vienen, los queramos o no. Vemos lo que fue, lo que es y, a veces, lo que será. Rachel asintió, su mano buscando a sus hermanas. Las hermanas Bittman visitan nuestros sueños a veces. Quieren que la gente sepa lo que realmente les sucedió. Quieren que alguien los recuerde adecuadamente. La iglesia volvió a callar, pero esta vez fue el silencio de las personas que lidiaban con conceptos lo que desafiaba su comprensión fundamental de la realidad. Algunos rostros mostraban escepticismo, otros miedo y otros adornaban la esperanza de que quizás la muerte no fuera el final definitivo que siempre habían creído que era. El pastor Phillips se encontró en una encrucijada que definiría el resto de su ministerio. Podía descartar las afirmaciones de los gemelos como fantasía infantil o engaño deliberado, preservando la estabilidad cuidadosamente mantenida de la comunidad. O podría buscar la verdad, sin importar a dónde lo llevara, y arriesgarse a destruir los cimientos sobre los que se había construido Pine Hollow. La decisión demostraría tener consecuencias que ninguno de ellos podría haber anticipado. Esa noche, mientras las sombras se alargaban por las estrechas calles de Pine Hollow, el pastor Phillips se encontró incapaz de concentrarse en sus oraciones nocturnas habituales. Las revelaciones de los gemelos lo habían sacudido hasta la médula, no solo por su precisión, sino porque lo habían obligado a enfrentar preguntas que había estado evitando durante años. Había llegado a Pine Hollow 5 años antes
Ansioso por servir a Dios en el desierto y escapar de las controversias teológicas que plagaban las iglesias más establecidas en las ciudades más grandes de Kuki. Su predecesor, el pastor Moray Hayes, había dejado registros meticulosos de nacimientos, muertes y eventos significativos, pero Phillips siempre había notado lagunas en la documentación de los primeros años del asentamiento. El invierno de 1818, en particular, parecía extrañamente escaso en los detalles registrados. Hubo entradas sobre el mal tiempo, la escasez de suministros y la muerte de varios residentes ancianos, pero la tragedia de la familia Bittman se mencionó solo brevemente. Jacob Bittman, su esposa Mary y sus hijas gemelas Hope y Faith perecieron en la chimenea de una casa la noche del 21 de diciembre y sus restos terrenales fueron depositados en el suelo con la ceremonia cristiana apropiada. Lo que siempre había parecido extraño a Phillips era la falta de detalles sobre un evento tan significativo. El pastor Hayes había sido minucioso en su documentación incluso de incidentes menores. Sin embargo, la muerte de una familia entera, particularmente una tan prominente como la de los Bittman, había sido registrada con inusual brevedad. Decidido a comprender lo que los gemelos Morrison podrían haber descubierto, Phillips comenzó a buscar en los registros almacenados de la iglesia con nuevos ojos, escondidos debajo de años de documentos acumulados. Descubrió un pequeño diario de cuero que nunca había visto antes. Las páginas estaban manchadas de agua y eran frágiles, pero la letra era claramente del pastor Hayes. Lo que Phillips leyó a la luz de las velas esa noche cambiaría su comprensión de la historia de Pine Hollow para siempre. El jornal reveló que el pastor Hayes había estado profundamente preocupado por las circunstancias que rodearon la muerte de la familia Bittman. Según sus notas privadas, Jacob Bittman había descubierto algo perturbador en ciertos miembros de la comunidad, algo lo suficientemente significativo como para exigir una confesión pública y reparación. La naturaleza del descubrimiento no se indicó claramente, pero las entradas de Hayes sugirieron que involucraba irregularidades financieras y posiblemente algo peor. En la noche del 20 de diciembre de 1818, Jacob Bittman aparentemente se había enfrentado a varios líderes comunitarios en una acalorada reunión que duró hasta bien pasada la medianoche. Hayes escribió sobre voces alzadas, acusaciones de robo y corrupción y amenazas de exposición que destruirían la reputación de algunas de las familias más respetadas de Pine Hollow. La entrada final, fechada el 22 de diciembre, fue particularmente escalofriante. Que el Señor nos perdone a todos por lo que se hizo. Jacob y su familia vinieron a la iglesia en busca de santuario, pero fueron seguidos. Escuché a los niños llorar, luego silencio. Cuando llegó la mañana, los encontramos tal como los habían dejado. El elder Thompson y los demás insistieron en que debíamos proteger el futuro de la comunidad, que la verdad nos destruiría a todos. He aceptado su plan. Que Dios tenga piedad de mi alma. Phillips dejó el diario con las manos temblorosas. Las implicaciones fueron asombrosas. La familia Bittman no había muerto en un incendio en una casa en absoluto. Habían sido asesinados en la propia iglesia, y los líderes de la comunidad habían conspirado para encubrir el crimen. Pero, ¿cómo podrían los gemelos Morrison conocer detalles que habían estado ocultos durante 16 años? ¿Cómo podrían describir la ropa de los niños, sus pertenencias personales, sus características físicas con tanta precisión? Su contemplación fue interrumpida por un suave golpe a su puerta. Al abrirlo, encontró a Rebecca parada a la luz de la luna, todavía con su vestido sencillo, pero con el cabello cuidadosamente trenzado como si hubiera estado despierta y preparándose para algo importante. Pastor Phillips, dijo con su voz clara e infantil. Encontraste el diario del pastor Hayes, ¿verdad? El que escondió detrás de la piedra suelta en los cimientos. Phillips la miró asombrado. De hecho, había encontrado el diario exactamente en ese lugar, guiado por un sutil borrador que lo había llevado a descubrir la piedra suelta. ¿Cómo sabías dónde decirme que mirara?, él preguntó. La fe me mostró en un sueño, respondió Rebecca Materoff con naturalidad. Ella dijo,
El pastor Hayes era un buen hombre que se vio obligado a hacer cosas malas. Ella quería que alguien supiera la verdad de la manera casual. Ella habló de recibir orientación de un niño muerto durante mucho tiempo que le provocó escalofríos en la columna vertebral a Philip. Rebecca, dijo cuidadosamente, ¿qué ves exactamente cuando tienes estos sueños? La expresión de la niña se puso seria y por un momento, Philip pudo ver la carga que llevaba. Lo vemos todo, dijo simplemente. No solo lo que sucedió, sino por qué sucedió. Los hombres que mataron a la familia Bittman no planeaban lastimar a nadie. Solo querían que Jacob guardara silencio sobre lo que había descubierto. ¿Qué había descubierto? Rebecca pasó junto a él a la cabaña donde pudo ver a Rachel sentada junto a la ventana mirando el cementerio de la iglesia. El dinero para la construcción de la iglesia no provino de donaciones. Ella dijo que parte de ella fue robada a viajeros que pasaban por el valle. Jacob se enteró cuando le pidieron que hiciera herraduras para caballos que pertenecían a hombres muertos. Las piezas comenzaron a encajar en su lugar en la mente de Philip. Los primeros años de Pine Hollow estuvieron marcados por frecuentes informes de viajeros que desaparecían a lo largo de los senderos de la montaña. Oficialmente, estas desapariciones se habían atribuido a peligros naturales, osos, caídas, exposición a condiciones climáticas adversas. Pero si Jacob Bittman había descubierto evidencia de que algunos viajeros habían sido asesinados y robados deliberadamente, la iglesia se construyó con dinero sangriento, continuó Rebecca, con su joven voz con un peso de comprensión que debería haber sido imposible a su edad. Por eso la fe y la esperanza no pueden descansar. Su sangre fue derramada en un terreno que ya estaba maldito. Philip se encontró cara a cara con una verdad más horrible de lo que había imaginado, la iglesia a la que se había dedicado a servir. El santuario donde había orado pidiendo guía y consuelo se había construido con el producto del asesinato y se había convertido en el lugar de una violencia aún mayor. Pero incluso mientras lidiaba con estas revelaciones, una parte de su mente permaneció analítica, preguntándose cómo podría verificar algo de esto. ¿Cómo podía distinguir entre el conocimiento sobrenatural y un engaño elaborado? La respuesta llegaría antes de lo que esperaba y de una fuente que desafiaría toda explicación racional que pudiera haber construido. A la mañana siguiente trajo un visitante inesperado a Pine Hollow. Mientras la familia Morrison se preparaba para su partida, ya que su estadía planeada de 3 días ya se había extendido para acomodar las dramáticas revelaciones del domingo, un jinete solitario se acercó al asentamiento desde el sendero oriental. El jinete era un hombre de unos 50 años, bien vestido a la manera de la gente del pueblo con un porte que sugería educación y autoridad. Se presentó al pastor Phillips como Thomas Brennan, un abogado de Lexington, que había estado buscando información sobre eventos en Pine Hollow que se remontaban a sus años de fundación. Represento la herencia de un tal Marcus Webb, explicó Brennan mientras aceptaba la hospitalidad de Philip. Señor. Webb murió recientemente en Louisville, y entre sus pertenencias encontramos documentos que sugieren que tuvo negocios con esta comunidad en sus primeros años. Estoy intentando rastrear la disposición de ciertos fondos que pueden haber sido transferidos irregularmente. Phillips sintió que le helaba la sangre. Marcus Webb era un nombre que había aparecido en el diario secreto del pastor Hayes, uno de varios viajeros que habían desaparecido por los senderos de la montaña en 1818 y 1819. Según las notas de Hayes, Webb llevaba una suma considerable de dinero destinada a la compra de tierras en Tennessee. Antes de que Philip pudiera formular una respuesta, Rebecca apareció a su lado con ese extraño ritmo que caracterizó muchas de sus apariciones. Ella miró a Brennan con ojos curiosos y dijo: el señor Webb tenía un reloj de oro con sus iniciales grabadas dentro de la portada. Tenía una grieta en el cristal porque se le cayó al caer de su caballo. La compostura de Brennan se agrietó visiblemente. ¿Cómo podrías saber sobre el reloj de Marcus Webb?, él exigió. Ese detalle fue mencionado solo en su correspondencia personal con su hermano. Rachel se materializó junto a su hermana como convocada por alguna señal invisible. El reloj está enterrado detrás de la iglesia, dijo en voz baja.
junto con su bolsa de dinero y la novia de su caballo. El elder Thompson los puso allí después de lo sucedido en el camino. Las implicaciones golpearon a Billy Lips como un golpe físico. Si los gemelos estuvieran en lo cierto, si los efectos personales de Marcus Webb estuvieran enterrados detrás de la iglesia, demostraría que su conocimiento se extendía mucho más allá de lo que cualquier niño normal podría poseer. Más importante aún, proporcionaría evidencia tangible de los crímenes que habían financiado el desarrollo inicial de Pine Hollow. Brennan desmontó de su caballo con un propósito urgente. Exijo que excavemos el área de inmediato, declaró. Si lo que afirman estos niños es cierto, estamos viendo evidencia de robo y asesinato. El elder Thompson, que había estado observando el intercambio desde la distancia, se acercó con evidente renuencia. A los 73 años, era el único miembro sobreviviente del Consejo de Liderazgo original que había tomado las decisiones en esos primeros años. Su rostro desgastado mostraba una mezcla de resignación y desafío. «Hablas de cosas que no entiendes, extraño», dijo Thompson, con la voz que transmitía la autoridad de la edad y la posición. Esta comunidad fue construida por personas temerosas de Dios que hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir en el desierto. La supervivencia no justifica el asesinato, respondió bruscamente Brennan. Si estas acusaciones son ciertas, todo este acuerdo se basó en actos delictivos. Rebecca miró al elder Thompson con esos inquietantes ojos azules que parecían ver demasiado. Señor Thompson, dijo suavemente. Las pesadillas dejaron de aparecer después del primer año, ¿no? Te dijiste a ti mismo que eso significaba que Dios te había perdonado. La fachada de Thompson se derrumbó visiblemente. Niña, susurró. No podías saberlo. Nadie sabe sobre los sueños en los que Marcus Webb te rogó que lo dejaras ir, continuó Rachel, con su voz suave que se transmitía claramente en el aire de la mañana. Sobre cómo ves su rostro todas las noches antes de quedarte dormido. El anciano se hundió en el tocón de un árbol cercano como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Se suponía que no debía suceder, dijo, con la voz entrecortada. Solo queríamos tomar el dinero. Nos moríamos de hambre. Nuestros hijos estaban enfermos y se acercaba el invierno. Pero Webb se defendió. Y luego su confesión quedó suspendida en el aire como humo de un funeral. El pastor Philip se dio cuenta de que estaba presenciando el desmoronamiento de todo lo que había creído sobre su comunidad, su iglesia y su fe. Ezequiel Morrison, quien había estado en silencio durante estas revelaciones, finalmente habló. La verdad tiene una forma de salir a la superficie, dijo en voz baja. Mis hijas no eligen lo que revelan. Son simplemente conductos de información que exige ser escuchada. Brennan no perdió tiempo en organizar una fiesta de excavación. En cuestión de horas, varios hombres de la comunidad estaban cavando detrás de la iglesia, guiados por las instrucciones precisas de los gemelos. El pastor Phillips observó con creciente temor, sabiendo que cada pala llena de tierra los acercaba a la evidencia que destruiría los huecos de los pinos. Mitología cuidadosamente construida. No tuvieron que cavar profundo. 3 pies debajo de la superficie, sus palas golpearon algo metálico. Limpiando cuidadosamente la tierra, descubrieron un reloj de bolsillo de oro deslustrado. Su cristal de hecho se agrietó como Rebecca había descrito. Las iniciales MW eran claramente visibles dentro de la cubierta. Al lado del reloj había una bolsa de dinero de cuero, su contenido se había deteriorado hace mucho tiempo, pero su presencia era innegable. La novia del caballo, aunque podrida por años de entierro, todavía era reconocible por lo que había sido. Brennan examinó cada elemento con la precisión metódica de un hombre acostumbrado a construir casos legales. Este reloj coincide con la descripción en Marcus. La correspondencia de Webb exactamente, anunció. La grieta en el cristal, el grabado, incluso el inusual eslabón de la cadena. Todo es precisamente como lo describió su hermano.
Pero fue la reacción del Elder Thompson la que proporcionó la confirmación más condenatoria. El anciano miró los artículos recuperados con la expresión de alguien viendo fantasmas, moviendo los labios en lo que podría haber sido oración o confesión. Había otros, dijo finalmente, su voz apenas audible. Webb no fue el primero, y él no fue el último. El sendero a través de estas montañas fue perfecto para lo que necesitábamos hacer. Los viajeros pasaban regularmente, generalmente solos, a menudo llevando dinero para negocios de tierras o empresas comerciales. El alcance de los crímenes estaba quedando claro. Pine Hollow no se había construido con mucho trabajo y la divina providencia. Había sido financiado a través de una campaña sistemática de robo y asesinato que había durado años. Pero incluso a medida que aumentaban las pruebas, Phillips se encontró lidiando con preguntas que trascendían los crímenes inmediatos. ¿Cómo podrían los gemelos Morrison conocer detalles que ninguna persona viva debería poseer? ¿Cómo podrían describir a las víctimas que nunca habían conocido? Crímenes que habían ocurrido antes de su nacimiento, ubicaciones de evidencia que habían estado ocultas durante décadas. Las respuestas resultarían más inquietantes que cualquier explicación racional que pudiera haber construido, y lo obligarían a enfrentar la posibilidad de que la muerte no fuera lo correcto. Final que él siempre había creído que era. Cuando el sol se puso sobre Pine Hollow esa noche, proyectando largas sombras sobre el sitio de excavación y el cementerio de la iglesia más allá, Phillips se dio cuenta de que su comunidad se encontraba en una encrucijada. La verdad finalmente estaba emergiendo después de 16 años de cuidadoso ocultamiento. Pero con él surgieron preguntas que desafiaban todo lo que les habían enseñado a creer sobre la justicia, la redención y la naturaleza de la realidad misma. Los gemelos Morrison se mantuvieron unidos en la creciente oscuridad, sus pequeñas figuras recortadas contra la iglesia que había sido construida con dinero de sangre y consagrada con sangre inocente. Parecían estar escuchando algo que solo ellos podían oír. Sus rostros se volvieron hacia el cementerio donde yacían enterrados tantos secretos debajo de tumbas sin nombre. Mañana traería el ajuste de cuentas, pero esta noche pertenecía a los muertos, quienes finalmente habían encontrado sus voces a través de 2 niños de 9 años que poseían conocimientos que desafiaban toda explicación racional. Amaneció gris y frío sobre Pine Hollow, trayendo consigo una delegación de funcionarios de la sede del condado. Noticia de los días anteriores, los descubrimientos habían viajado rápido, y el abogado Brennan no había perdido tiempo en ponerse en contacto con las autoridades. A media mañana, el pequeño asentamiento se encontró con un alguacil del condado, un juez territorial y 2 alguaciles federales que habían estado investigando las desapariciones de viajeros a lo largo de los senderos de la montaña durante años. El juez Harrison, un hombre severo con cabello plateado y penetrantes ojos grises, había establecido su corte temporal en la iglesia misma. Una elección que pareció muy apropiada para el pastor Phillips dada la historia empapada de sangre del edificio. Toda la comunidad había sido convocada para asistir a lo que equivaldría tanto a una audiencia como a un juicio final. El Elder Thompson, cuya salud se deterioraba visiblemente bajo el peso de sus confesiones, se sentó en el banco delantero, flanqueado por otros 2 ancianos que habían sido parte del consejo de liderazgo original. Sus rostros mostraban la mirada hueca de hombres que habían guardado terribles secretos durante demasiado tiempo. Pero fueron los gemelos Morrison quienes acapararon la mayor atención. El juez Harrison inicialmente se mostró escéptico ante las afirmaciones de que 2 niños poseían conocimientos sobrenaturales, pero los descubrimientos del día anterior lo obligaron a reconsiderar. Había pasado la mañana entrevistándolos por separado, tratando de determinar cómo podrían conocer detalles sobre crímenes anteriores a sus nacimientos. Rebecca Morrison, dijo el juez Harrison, con su voz resonando en la iglesia de madera. Dígale a este tribunal exactamente cómo sabe la ubicación de los efectos personales de Marcus Webb. Rebecca se paró en el área de los testigos luciendo imposiblemente pequeña debajo. El peso de la atención adulta. Fight Bitman me lo dijo en un sueño. Ella dijo simplemente,
Ella dijo que los hombres que mataron a su familia fueron los mismos que mataron a los viajeros. Ella quería que todos supieran la verdad. ¿Y tú, Rachel Morrison? El juez continuó: ¿cómo sabes los detalles sobre los eventos que ocurrieron años antes de tu nacimiento? La voz de Rachel apenas se oía mientras respondía. Los sueños nos llegan a los dos. Vemos lo que pasó como si estuviéramos allí. Vemos el miedo en los ojos de la gente. Escuchamos sus últimas palabras. Sentimos su dolor. El juez Harrison se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Estás afirmando comunicarte con los espíritus de los muertos? Ezequiel Morrison se levantó de su asiento. Señoría, si se me permite, mis hijas nunca han afirmado comprender sus habilidades. Simplemente informan lo que experimentan. He sido testigo de cómo brindan información precisa sobre docenas de comunidades que hemos visitado. Información que posiblemente no podrían haber obtenido por medios normales. El sheriff Mackenzie, un hombre práctico más preocupado por las pruebas que por las afirmaciones sobrenaturales, se dirigió directamente a los gemelos. ¿Puede decirnos cuántas personas murieron a lo largo de estos senderos de montaña? Rebecca y Rachel intercambiaron una de sus miradas significativas antes de que Rebecca respondiera. 11 hombres mayores de 3 años. La mayoría viajaba sola con dinero para la compra de tierras o negocios. Uno era un predicador como papá, pero llevaba monedas de oro cosidas en su silla. La especificidad de su respuesta provocó murmullos entre la multitud reunida. Rachel continuó donde lo dejó su hermana. Su entrega en equipo es tan inquietante como siempre. El nombre del predicador era Samuel Collins. Iba a establecer una nueva iglesia en Tennessee. Su caballo era una yegua de bahía con una estrella blanca en la frente. El sheriff Mackenzie consultó un cuaderno gastado que había sacado de su abrigo. Su rostro palideció al encontrar la entrada que buscaba. Samuel Collins desapareció a lo largo de esta ruta en septiembre de 1819, confirmó. La descripción de su caballo coincide exactamente con nuestros registros. Pero fue lo que sucedió después lo que sacudiría a todos los presentes hasta lo más profundo. El elder Thompson, con las manos temblorosas por la edad y la culpa, se puso de pie con dificultad. Señoría, dijo, con la voz entrecortada, ya no puedo soportar esta carga. Lo que dicen estos niños es cierto. Cada palabra de eso. Pero hay algo más. Algo peor que los asesinatos que cometimos. La iglesia quedó en silencio, excepto por el sonido del viento a través de las tablas sueltas y el grito distante de un halcón que sobrevolaba. La familia Bittman, continuó Thompson, con lágrimas corriendo por sus desgastadas mejillas. No solo tropezaron con evidencia de nuestros crímenes. Jacob Bittman era mi cuñado. Le confié en lo que estábamos haciendo, pensando que la lealtad familiar lo mantendría callado. Pero Jacob tenía una conciencia más fuerte que su lealtad. El pastor Phillips sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor a medida que se desarrollaba la confesión de Thompson. Jacob amenazó con exponernos a todos a menos que hiciéramos restitución a las familias de los muertos. Dijo que iría él mismo a Lexington y denunciaría nuestros crímenes a las autoridades territoriales. No podíamos dejar que eso sucediera. Demasiadas familias dependían de lo que habíamos construido aquí. La voz de Thompson se redujo a un susurro. En la noche del 21 de diciembre de 1818, seguimos a la familia Bittman a la iglesia. Jacob había traído a María y a los gemelos aquí, pensando que tierra sagrada los protegería. Pero éramos hombres desesperados con todo que perder. Rebecca se había quedado muy quieta durante la confesión de Thompson. Su rostro joven, pálido pero decidido. Cuéntales sobre los bebés, dijo en voz baja. La compostura de Thompson se quebró por completo. Querido Dios, sollozó. ¿Cómo podrías saber sobre los bebés? Juez. Harrison se inclinó hacia adelante con atención. ¿Qué bebés? Explícate,
Hombre. Mary Bittman estaba embarazada cuando la matamos, dijo Thompson. Las palabras parecieron arrancarse de su garganta. 8 meses junto con gemelos. El médico dijo que podrían haber vivido si hubiéramos recibido ayuda en lugar de que él no pudiera terminar la oración. Rachel dio un paso al frente, su voz suave se transmitía claramente a través del silencio aturdido. Por eso podemos verlo todo tan claramente. Fe y Esperanza Bittman no fueron los únicos niños que murieron esa noche. Sus hermanas nonatos murieron con ellos. 4 almas clamando por justicia. Las implicaciones teológicas de la declaración de Raquel enviaron ondas de choque a través de la multitud reunida. Si los gemelos estaban canalizando de alguna manera los espíritus de los niños Bittman muertos, incluidos los no nacidos, sugería una comprensión del más allá que desafiaba la doctrina cristiana fundamental. Doctor Hayes, el médico no oficial de la comunidad, encontró su voz. Ayudé con el entierro, dijo lentamente. Descubrimos que encontramos evidencia del embarazo. Pero nos dijimos a nosotros mismos que los bebés eran demasiado pequeños para tener alma. Que no necesitarían derechos de entierro adecuados. Cada alma le importa a Dios. Ezequiel Morrison dijo con firmeza. Toda vida, por breve que sea, tiene un significado eterno. Pero el juez Harrison estaba más preocupado por la justicia terrenal que por el debate teológico. Señor Thompson, está confesando el asesinato de Jacob Bittman, su esposa Mary, sus hijas gemelas y sus 2 hijos por nacer. Lo soy, respondió Thompson, con la voz hueca de desesperación. Y por los asesinatos de 11 viajeros que confiaron en nosotros con sus vidas. Todos somos culpables, Samuel Bradford, Marcus Perry y yo. Lo planeamos juntos. Lo llevamos a cabo juntos y lo hemos escondido juntos durante 16 años. Los otros 2 ancianos nombrados en la confesión de Thompson se quedaron atónitos en silencio, con sus rostros enmascarados de resignación y terror. El peso de 16 años de culpa colectiva finalmente se había vuelto demasiado pesado para soportarlo. El alguacil Mackenzie se puso de pie y comenzó a arrestar a los 3 hombres, pero el juez Harrison levantó la mano para detenerlo. Antes de proceder con los cargos formales, el juez dijo, necesito entender cómo estos niños podrían conocer detalles que nunca fueron registrados, de los que nunca se habló, que nunca se compartieron fuera del círculo de perpetradores. Rebecca miró al juez con esos ojos azules antinaturalmente conocedores. Señoría, dijo con su voz clara e infantil, algunas verdades son demasiado grandes para permanecer enterradas para siempre. Las hermanas Bittman y sus bebés por nacer han estado esperando 16 años a que alguien escuche su historia. ¿Pero cómo los escuchas? El juez Harrison presionó. ¿Qué mecanismo permite esta comunicación? Rachel se unió a su hermana al frente de la iglesia. No lo entendemos más que tú, dijo. Honestamente. Desde que éramos muy pequeños. Hemos soñado con lugares en los que nunca hemos estado y personas que nunca hemos conocido. Papá dice que nuestra mamá tenía el don de la segunda vista, pero lo que experimentamos es diferente. ¿Diferente cómo? Rebecca y Rachel intercambiaron una de sus miradas significativas antes de que Rebecca respondiera. Mamá podía sentir cosas sobre las personas vivas, sus emociones, sus intenciones, sus pensamientos ocultos. Pero vemos más allá de eso. Vemos los ecos que deja la tragedia, especialmente cuando se derrama sangre inocente. Ezequiel Morrison había estado escuchando a sus hijas con creciente preocupación. Señoría, dijo, he pasado años tratando de comprender las habilidades de mi hija. He consultado con ministros, médicos y académicos en Kentucky y Tennessee. Nadie puede explicarlo, pero todos han sido testigos de su exactitud. El juez Harrison permaneció callado durante un largo momento, estudiando a los gemelos con una mezcla de fascinación e inquietud. Señorita Rebecca, señorita Rachel, dijo finalmente, si realmente posee este don, entonces quizás pueda decirnos dónde se desecharon los cuerpos de las otras víctimas.
La pregunta flotaba en el aire como humo de incienso, cargada de implicaciones. Si los gemelos pudieran localizar los restos de Marcus Webb y los otros viajeros asesinados, proporcionaría la prueba final necesaria para cerrar casos que habían desconcertado a las autoridades durante años. Rebecca cerró los ojos como si escuchara algo que solo ella podía oír. Algunos están en el antiguo pozo de la mina al este de la ciudad, dijo después de un momento. Otros fueron arrojados al arroyo del diablo, donde la corriente corre más profundo. Pero 3 fueron enterrados debajo del piso de la iglesia. Sus huesos se mezclaron con las piedras fundamentales. La revelación de que 3 víctimas de asesinato habían sido enterradas debajo de la iglesia misma envió un estremecimiento colectivo a través de la congregación. El pastor Phillips se dio cuenta con horror de que había estado dirigiendo servicios, celebrando la comunión y ofreciendo oraciones por la salvación mientras estaba parado directamente sobre las tumbas sin nombre de hombres inocentes. El alguacil Mackenzie buscó dirección en el juez Harrison. Señoría, si vamos a verificar estas afirmaciones, tendremos que excavar el piso de la iglesia. Y lo haremos, respondió sombríamente el juez Harrison. Pero primero, quiero entender el alcance total de estos crímenes. Se volvió hacia el elder Thompson. ¿Dónde se roba el dinero de estas víctimas? ¿Qué se hizo con sus posesiones? Thompson hizo un gesto débil hacia el edificio de la iglesia a su alrededor. Todo se destinó a construir nuestra comunidad. La iglesia, la escuela, los molinos, todo fue construido con dinero sangriento. Nos dijimos a nosotros mismos que estábamos creando algo bueno a partir de algo malo, que Dios nos perdonaría si usábamos el dinero para fines justos. ¿Y las familias de las víctimas?, preguntó el juez Harrison. ¿Alguno de ustedes consideró a las esposas, hijos, padres que nunca supieron lo que les sucedió a sus seres queridos? Fue Rachel quien respondió, con su joven voz cargada de un peso de tristeza que parecía inapropiado para su edad. Marcus Webb tenía una esposa llamada Elizabeth y 2 hijos pequeños. Samuel Collins estaba comprometido para casarse con una mujer llamada Catherine, quien lo esperó hasta que ella murió de consunción 3 años después. La mayoría de los demás tenían familias que pasaron años preguntándose, esperando, sufriendo sin cerrar los ojos. La especificidad de su conocimiento sobre la vida personal de la víctima fue quizás el aspecto más inquietante de toda la terrible experiencia. Estos no eran solo nombres y fechas. Los gemelos hablaban de los hombres asesinados como si los hubieran conocido personalmente, como si cargaran con el peso de sus sueños incumplidos y responsabilidades abandonadas. El juez Harrison se puso de pie y se dirigió a la multitud reunida. Este tribunal entrará en receso mientras llevamos a cabo una investigación exhaustiva de los reclamos hechos aquí hoy. El alguacil Mackenzie coordinará la excavación del piso de la iglesia y la búsqueda de los lugares identificados por los niños Morrison. El elder Thompson, Samuel Bradford y Marcus Perry permanecerán bajo custodia en espera de cargos formales. Cuando los 3 ancianos fueron llevados con grilletes, la congregación comenzó a dispersarse en un silencio aturdido. 16 años de mentiras cuidadosamente mantenidas se habían desmoronado en una sola mañana, dejando a una comunidad lidiando con el conocimiento de que toda su base estaba construida sobre el asesinato y el engaño. Pero para el pastor Phillips, las preguntas más inquietantes quedaron sin respuesta. ¿Cómo podrían 2 niños de 9 años poseer conocimientos que desafiaran todas las leyes naturales? ¿Que sugirieron sus habilidades sobre la naturaleza de la muerte, la persistencia de la conciencia y la posibilidad de comunicación entre los vivos y los muertos? Los gemelos Morrison permanecieron juntos en la iglesia vacía, sus pequeñas figuras empequeñecidas por la magnitud de lo que habían revelado. Parecían cansados, agotados por el peso emocional de canalizar tanto dolor e injusticia. «Papá», dijo Rebecca en voz baja. «¿Podemos irnos ahora?» Las voces se están haciendo más fuertes y es difícil mantenerlas claras. Ezequiel Morrison reunió a sus hijas cerca. Su rostro desgastado mostraba una profunda preocupación por la carga que cargaban. «Pronto», prometió. «Pero primero,
Necesitamos ayudar a estas personas a comprender lo que les has mostrado. A medida que el sol alcanzaba su cenit sobre Pine Hollow, proyectando sombras nítidas sobre el cementerio de la iglesia y el sitio de excavación detrás del edificio, la comunidad se preparó para revelaciones que desafiarían todo lo que pensaban que sabían. Justicia, redención y las consecuencias eternas de las acciones terrenales. La verdad finalmente estaba emergiendo de 16 años de oscuridad. Pero con eso vinieron preguntas que perseguirían a todos los presentes por el resto de sus vidas. La excavación del piso de la iglesia de Pine Hollow tomó 3 días. Trabajando metódicamente bajo la supervisión del juez Harrison, el equipo del alguacil Mackenzie retiró los tablones de madera y comenzó a cavar cuidadosamente a través de la tierra compactada debajo. Lo que encontraron confirmó las afirmaciones de los gemelos Morrison con una precisión escalofriante. 3 esqueletos completos yacían enterrados debajo del santuario. Sus huesos de hecho se mezclaron con las piedras fundamentales como Rebecca había descrito. Los efectos personales encontrados con los restos coincidían con las descripciones de los informes de personas desaparecidas que datan de 1818 y 1819. Un anillo de oro con las iniciales JP pertenecía a Joshua Patterson, un agrimensor que había desaparecido mientras cartografiaba los límites territoriales. Se identificó que un cuchillo con mango de plata pertenecía a William Morse, un comerciante cuya familia lo había buscado en 3 estados. Pero fue el tercer conjunto de restos lo que proporcionó la confirmación más inquietante de los gemelos. Conocimiento imposible. Alrededor del cuello del esqueleto había una cruz de cobre distintiva que había sido descrita con gran detalle por la familia de Robert Chen, un ministro viajero que había desaparecido mientras llevaba dinero de donaciones para una nueva iglesia en Tennessee. Como cada pieza de evidencia fue cuidadosamente catalogada. El alcance de los crímenes de Pine Hollow quedó innegablemente claro. Este no había sido un solo acto de violencia desesperada, sino una campaña calculada de asesinatos y robos que había durado años. El juez Harrison, cuyo cabello plateado parecía haber adquirido más canas durante la investigación, se dirigió a la comunidad reunida el 4º día. La evidencia ante este tribunal es abrumadora, anunció. 11 hombres fueron asesinados a lo largo de estos senderos de montaña entre 1818 y 1820. Sus asesinos usaron el dinero robado para construir este asentamiento. Luego agravaron sus crímenes asesinando a la familia Bittman para proteger su secreto. El elder Thompson, Samuel Bradford y Marcus Perry se presentaron ante el juez con grilletes. Sus rostros mostraban el agotamiento vacío de los hombres que habían cargado con una culpa insoportable durante demasiado tiempo. A su avanzada edad, sabían que nunca volverían a ver la libertad. El aspecto más perturbador de estos crímenes, continuó el juez Harrison, no es su brutalidad, sino su naturaleza calculada. Estos hombres no mataron con pasión o desesperación. Crearon un método sistemático para identificar y asesinar viajeros y luego usaron el dinero de sus víctimas para construir lo que presentaban como una comunidad piadosa. El pastor Phillips escuchó las palabras del juez con una creciente sensación de crisis espiritual. Todo lo que se había dedicado a servir a la iglesia, a la comunidad, a la fe compartida que los unía, había sido construido sobre un fundamento de sangre inocente. ¿Cómo podría continuar ministrando en un lugar tan completamente corrompido por el mal? Pero fueron los gemelos Morrison quienes proporcionaron la visión más profunda de las implicaciones espirituales de los crímenes de Pine Hollow. Juez Harrison, dijo Rebecca, su voz clara se transmitía fácilmente a través de la iglesia abarrotada. ¿Podemos hablar sobre el perdón? El juez miró a la niña de 9 años con una mezcla de asombro y respeto. Después de 3 días de testificar, su conocimiento imposible resultó preciso en cada detalle. Había aprendido a escuchar atentamente todo lo que ella decía. Por supuesto, niña, ¿qué te gustaría decir? Rebecca y Rachel se movieron para pararse juntas frente a la iglesia debajo de la cruz de madera que había presidido más de 16 años de engaño colectivo. Las hermanas Bittman quieren que todos sepan que perdonan a los hombres que las mataron.
Rebecca dijo que entienden que el miedo hace que la gente haga cosas terribles. Rachel continuó pensando como solía hacerlo, pero el perdón no borra las consecuencias. Los hombres que cometieron estos crímenes deben enfrentar la justicia terrenal, y la comunidad debe encontrar una manera de arreglar las cosas con las familias de las víctimas. El juez Harrison asintió solemnemente. El tribunal está de acuerdo con esa evaluación. El elder Thompson, Samuel Bradford y Marcus Perry enfrentarán juicio por múltiples cargos de asesinato y robo. ¿Pero qué pasa con la comunidad misma? ¿Qué pasa con la iglesia y los edificios construidos con dinero robado? Fue Ezequiel Morrison quien respondió, con su rostro desgastado reflejando un pensamiento profundo. Señoría, en las Escrituras encontramos que los pecados de los padres no necesitan recaer sobre los hijos. Si los hijos eligen la justicia por encima de la conveniencia, esta comunidad puede ser redimida, pero solo a través de la confesión, la restitución y el arrepentimiento genuino. El pastor Phillips encontró su voz por primera vez desde que comenzó la investigación. El edificio de la iglesia en sí debe ser consagrado como nuevo, dijo con firmeza. Retiraremos y enterraremos adecuadamente los restos encontrados debajo del piso. Identificaremos y compensaremos a las familias de las víctimas en la medida de lo posible y estableceremos un monumento conmemorativo para garantizar que estos crímenes nunca se olviden. El abogado Brennan, que había estado documentando todo para sus registros legales, levantó la vista de sus notas. La herencia de Marcus Webb por sí sola tiene derecho a una restitución significativa. Su hermano me ha autorizado a buscar la recuperación total de los fondos robados más daños por 16 años de angustia familiar. El elder Thompson, a pesar de sus grilletes y problemas de salud, logró hablar. El dinero se ha ido, dijo en voz baja. Pasó a lo largo de los años en mejoras comunitarias, necesidades familiares individuales, mantenimiento de la iglesia. No nos queda nada para dar. Entonces la responsabilidad recae en la propia comunidad. El juez Harrison declaró que los edificios construidos con dinero robado serán vendidos. Las ganancias distribuidas a las familias de las víctimas como restitución parcial. Pine Arlo dejará de existir efectivamente como asentamiento. Las implicaciones de la decisión del juez golpearon a la multitud reunida como un golpe físico. Las familias que habían pasado 16 años construyendo vidas en Pine Hollow perderían sus hogares, su iglesia, toda su estructura comunitaria. Los niños serían desarraigados, los ancianos residentes desplazados. Una generación de estabilidad destruida por los crímenes de sus líderes. Pero fue Rebecca Morrison quien proporcionó la revelación final más escalofriante. Juez Harrison, dijo, su voz joven transmitía una autoridad que parecía imposible a su edad. Hay algo más que necesitas saber sobre Pine Hollow. Los crímenes no cesaron en 1820. La iglesia quedó en silencio, excepto por el sonido del viento a través de las tablas sueltas y el trueno distante de una tormenta que se acercaba. ¿Qué quieres decir, niña?, preguntó el juez Harrison, aunque su tono sugería que no estaba seguro de querer saber la respuesta. Rachel se adelantó para pararse junto a su hermana. El pozo de la mina donde arrojaron algunos de los cuerpos. No es solo un lugar donde se ocultaban viejos crímenes. La gente sigue desapareciendo a lo largo de estos senderos de montaña. El sheriff Mackenzie se enderezó en su silla. ¿Estás diciendo que estos asesinatos han continuado? ¿No son las mismas personas? Rebecca aclaró. La mayoría de los asesinos originales ya son demasiado viejos. Pero otros aprendieron de su ejemplo, las técnicas, las ubicaciones, los métodos para deshacerse de las pruebas. Un conocimiento como ese no muere con sus creadores. Las implicaciones de su declaración enviaron ondas de choque a través de la multitud reunida. Si los gemelos estaban en lo cierto, los crímenes de Pine Hollow habían generado una tradición de violencia que había persistido durante décadas, cobrando víctimas adicionales cuyas desapariciones se habían atribuido a peligros naturales. El juez Harrison se levantó de su silla,
con el rostro sombrío de determinación. Sheriff Mackenzie, tendremos que ampliar nuestra investigación de inmediato. Si hay crímenes más recientes relacionados con esta ubicación, debemos descubrirlos todos. Mientras los procedimientos legales continuaban a su alrededor, los gemelos Morrison permanecieron juntos en silencio. Su carga imposible finalmente se levantó después de 3 días de revelación y testimonio. Habían servido como voces para los muertos, conductos para la justicia negada, instrumentos de verdad que ya no podían ser suprimidos. Ezequiel Morrison reunió a sus hijas cerca, su rostro desgastado mostraba un profundo alivio mezclado con preocupación por lo que se avecinaba. ¿Estás listo para dejar este lugar?, preguntó gentilmente. Rebecca miró alrededor de la iglesia por última vez, sus ojos azules mirando las paredes de madera, la simple cruz, los rostros de las personas cuyas vidas habían cambiado para siempre por su testimonio. Las voces son más silenciosas ahora, dijo en voz baja. La fe y la esperanza pueden descansar. Rachel asintió, su mano buscando a sus hermanas. Pero habrá otros lugares, otras voces. Papá, ¿por qué tenemos que cargar con toda esta tristeza? Ezequiel se arrodilló al nivel de su hija, con los ojos brillantes de lágrimas sin derramar. No lo sé, pequeños, pero creo que Dios da cargas especiales solo a aquellos lo suficientemente fuertes como para soportarlas. Quizás su regalo, sea lo que sea, tenga un propósito más grande de lo que cualquiera de nosotros pueda entender. Mientras la familia Morrison se preparaba para dejar Pine Hollow, llevándose consigo sus misteriosas habilidades y terribles conocimientos, el pastor Phillips se enfrentó a la decisión más difícil de su ministerio. ¿Debería quedarse y ayudar a reconstruir lo que podría salvarse de las ruinas de la comunidad, o debería huir de un lugar tan contaminado por la violencia y el engaño? La respuesta llegó mientras observaba a los gemelos caminando de la mano hacia el costado de su padre. Si 2 niños de 9 años pudieran soportar el peso de una verdad tan devastadora con gracia y perdón, tal vez hubiera esperanza de redención, incluso en los lugares más oscuros. 3 semanas después, Pine Hollow era un pueblo fantasma. El edificio de la iglesia había sido desmantelado tabla por tabla. Sus materiales se vendieron para ayudar a compensar a las familias de las víctimas. Los residentes de la comunidad se habían dispersado a otros asentamientos en Kentucky y Tennessee, llevando consigo el conocimiento de que toda su base se había construido sobre sangre inocente. Pero en las iglesias de toda la región, una nueva historia comenzó a difundirse. La historia de 2 niñas que poseían conocimientos que desafiaban la explicación racional, que sirvieron como voces para los muertos e instrumentos de justicia largamente demorada. Algunos descartaron la historia como una superstición fronteriza. Otros lo aceptaron como evidencia de la intervención divina en los asuntos humanos. La familia Morrison continuó su recorrido por las remotas iglesias de los Apalaches y los informes continuaron siguiéndolos. Comunidades experimentando renovación espiritual. Secretos enterrados durante mucho tiempo saliendo a la luz. Misterios resueltos a través de conocimientos imposibles que poseían gemelas que hablaban con la autoridad de profetas a pesar de su tierna edad. El informe final del juez Harrison sobre la investigación de Pine Hollow llenó 47 páginas y documentó crímenes que abarcaron más de 2 décadas. Su párrafo final sería citado en textos legales durante generaciones. Este caso desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, la verdad y la persistencia de la responsabilidad moral más allá de la tumba. Si bien la ciencia no puede explicar la fuente del conocimiento de los niños Morrison, no se puede cuestionar la exactitud de su testimonio. Quizás algunas verdades son de hecho demasiado importantes para permanecer enterradas para siempre. El pastor Phillips eventualmente estableció un nuevo ministerio en el este de Tennessee, donde pasó el resto de su carrera ayudando a las comunidades a enfrentar verdades difíciles y buscar una redención genuina. Nunca olvidó los 3 días en Pine Hollow cuando 2 niñas de 9 años destrozaron 16 años de mentiras, cuidadosamente construidas con el conocimiento de que ninguna persona viva debería haber poseído. El misterio de las habilidades de Rebecca y Rachel Morrison nunca se resolvió.
Los expertos médicos de la época no tenían un marco para comprender su conocimiento imposible, y las autoridades religiosas estaban divididas sobre si sus dones representaban una bendición divina o algo mucho más complejo. Lo que permanece indiscutible es el registro histórico de su precisión. Cada detalle que revelaron sobre los crímenes de Pine Hollow resultó correcto. Cada ubicación que identificaron arrojó la evidencia que afirmaron que se encontraría. Cada secreto que expusieron fue verificado a través de una investigación independiente. Pero quizás el aspecto más inquietante de su historia no es lo que revelaron sobre el pasado, sino lo que sugirieron sobre la naturaleza de la justicia misma. Si los muertos realmente no pueden descansar mientras sus asesinatos permanecen ocultos, si la inocencia posee algún poder para trascender la muerte y exigir responsabilidad, entonces quizás nuestra comprensión de las consecuencias morales se extienda mucho más allá de los límites de la vida terrenal. Los gemelos Morrison desaparecieron de los registros históricos en algún momento de la década de 1840. Su destino tan misterioso como sus habilidades. Algunos dicen que continuaron el ministerio de su padre hasta su propia muerte, sirviendo como instrumentos de la verdad en comunidades a lo largo de la frontera estadounidense. Otros creen que eventualmente aprendieron a reprimir su terrible don y vivieron vidas tranquilas y normales lejos de las iglesias del circuito donde se había establecido su reputación. Pero en los rincones remotos de los Apalaches, en asentamientos donde los viejos secretos aún se infectan y los crímenes antiguos permanecen impunes, los viajeros a veces informan que se encuentran con hermanas gemelas que poseen conocimientos que ninguna persona viva debería tener. Hablan de los muertos con familiaridad casual. Revelan verdades que han sido enterradas durante generaciones y recuerdan a los culpables que algunas formas de justicia trascienden las limitaciones de la ley mortal. Si estos encuentros representan a los mismos gemelos Morrison, su legado espiritual o algo completamente diferente sigue siendo un misterio que la ciencia no puede resolver y la fe no puede explicar completamente. Lo que sabemos con certeza es que la verdad, como la energía, no se puede crear ni destruir. Solo se transformó de un estado a otro. Y a veces, solo a veces, encuentra voces dispuestas a hablar por aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Los archivos sobre la investigación de Pine Hollow permanecen en los archivos del estado de Kentucky, a disposición de los investigadores que deseen verificar las afirmaciones extraordinarias hechas en este relato. La meticulosa documentación del juez Harrison, los informes de evidencia del alguacil Mackenzie y los diarios personales del pastor Phillips corroboran los hechos esenciales de este caso. Pero el misterio más profundo, la cuestión de cómo dos niños de 9 años pudieron poseer un conocimiento imposible y servir como voces para los muertos, sigue sin resolverse hoy como lo estaba en 1834. Algunas verdades, al parecer, están destinadas a permanecer fuera del alcance de la comprensión humana, habitando en esa tierra de sombras entre la fe y la razón, donde los misterios más profundos de la existencia continúan eludiendo nuestro alcance. ¿Crees que los gemelos Morrison realmente se comunicaron con los espíritus de las víctimas de asesinato? ¿Crees que su conocimiento podría explicarse a través de medios naturales que simplemente no entendemos? La evidencia respalda su precisión, pero la fuente de sus habilidades sigue siendo uno de los misterios sin resolver más convincentes de la historia. ¿Cuál es tu teoría sobre los gemelos Morrison? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Eres lo suficientemente valiente como para considerar la posibilidad de que la muerte no sea el fin de la conciencia? ¿O crees que hay una explicación racional para su conocimiento imposible? No olvides suscribirte para recibir más misterios que desafíen todo lo que creemos saber sobre la realidad y presionar el timbre de notificación para que nunca te pierdas historias como esta. Hasta la próxima, recuerda que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados para siempre. Y a veces las voces más inocentes transmiten las verdades más devastadoras.